En la actualidad, los derechos humanos son un tema de preocupación mundial. A lo largo de la historia, la humanidad ha luchado por la protección de estos y hoy en día seguimos enfrentando nuevos desafíos en la promoción y defensa de los derechos universales. Hoy, exploraremos los antecedentes y características de los derechos humanos. Analizaremos los desafíos que enfrenta en la actualidad y expondremos los derechos humanos universales más importantes. La cultura griega fue una de las primeras en desarrollar el concepto de dignidad humana y derechos fundamentales. Aunque el término derechos humanos no se utilizaba en la antigua Grecia, algunos de los conceptos y valores subyacen en los derechos humanos modernos, que tienen raíces en la filosofía y prácticas de los antiguos griegos. En la época de la Revolución Francesa, que tuvo lugar en el siglo XVIII, hubo un movimiento social y político que se caracterizó por la lucha contra la monarquía. Estos revolucionarios lucharon por la igualdad, la libertad y la fraternidad, lo que dio lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Esta declaración estableció que todos los seres humanos tienen derechos naturales e inalienables, como la libertad, la igualdad y la propiedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Este documento fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y estableció los derechos humanos como una norma universal. Estableció los derechos humanos universales, o sea, que aplican a todos los seres humanos, independientemente de su raza, género, religión o nacionalidad. Los derechos humanos son universales, inalienables e interdependientes. Esto significa que todos los seres humanos tienen derecho a la igualdad, a la libertad y a la dignidad, y que la promoción de un derecho puede mejorar respecto a otros derechos. Property. I have a dream that one day this nation will rise up. El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en los años 50 luchó por la igualdad de los derechos y la eliminación de la discriminación racial. La lucha por los derechos civiles logró importantes avances, como la promulgación de la Ley de los Derechos Civiles en 1964. Por su parte, el movimiento feminista de los años 60 luchó por la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, incluyendo el derecho al voto, la igualdad salarial, el acceso a la educación y la salud. El movimiento feminista ha tenido importantes logros en el mundo, aunque quedan desafíos por superar. Aunque todos los derechos humanos son importantes y están interconectados y es difícil jerarquizarlos, algunos de los derechos más fundamentales e indispensables para la dignidad humana son: todo ser humano tiene derecho a la vida, que es el derecho más fundamental de todos. Esto significa que ningún individuo puede ser privado arbitrariamente de su vida. Por ejemplo, la pena de muerte está prohibida en muchos países y la tortura es considerada un crimen en todas partes del mundo. Todo ser humano tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, por lo que nadie puede ser detenido o retenido arbitrariamente. Incluye la prohibición a la esclavitud. Todos los seres humanos tienen igualdades ante la ley y tienen derecho a la igualdad sin distinción de ningún tipo. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, lo que implica la libertad de cambiar de religión o creencia y la libertad de manifestar su religión o creencia en público o en privado. Todo ser humano tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, lo que implica el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio y sin ninguna restricción.
Este derecho es esencial para el funcionamiento de la sociedad democrática y libre y es un componente clave en la libertad de prensa. Todos tienen derecho a un juicio justo. Todo individuo tiene derecho a un juicio justo y público, realizado por un tribunal competente e independiente y que en él se respeten todas las garantías procesales. Todos tienen derecho a un trabajo digno. El derecho a trabajar y ganarse la vida en condiciones dignas, lo que significa la libertad de elegir su empleo y el derecho a un salario justo y equitativo. Todos tienen derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad es fundamental, ya que garantiza la protección de la vida privada y familiar. Este incluye la protección contra el acceso no autorizado de la información personal y la protección contra la vigilancia y el acoso. El siglo XXI presenta una serie de desafíos para los derechos humanos a nivel mundial. Algunos de estos son: desigualdad. La desigualdad económica sigue siendo un obstáculo importante para la realización de los derechos humanos. La brecha entre ricos y pobres continúa aumentando y limita el acceso de derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda. Cambio climático. El cambio climático representa una amenaza a los derechos humanos, especialmente para las personas más vulnerables. El aumento en las temperaturas, los desastres naturales y la escasez de los recursos afecta a la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la vivienda, y aumenta la migración forzada. Discriminación. La discriminación basada en la raza, género, orientación sexual, religión y otros factores siguen siendo un problema importante en todo el mundo. Las personas discriminadas pueden enfrentar barreras en el acceso a derechos básicos como la justicia y el empleo. Tecnología. El rápido avance tecnológico presenta desafíos para el desarrollo de los derechos humanos, como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información. El mal uso de la tecnología, como la vigilancia masiva, también puede limitar la libertad y la privacidad de las personas. Conflictos armados. Los conflictos armados y la violencia en todo el mundo son una amenaza para los derechos humanos. Las personas pueden enfrentar la muerte, la tortura y la detención arbitraria durante los conflictos, y los desplazamientos forzados pueden limitar el acceso a los derechos básicos. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete.